¿Qué tal, queridos alumnos? ¿Cómo están? En esta oportunidad voy a presentarles el tema enlaces químicos. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis, el capítulo 4, versículo 11. Dice lo siguiente: Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Vamos a orar. Eterno Dios, que moras en los cielos, creador de todo lo que existe en el universo, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder estudiar la naturaleza, tu creación. Permítenos conocer el mensaje que hay en ella para nosotros, el mensaje que tú quieres que pongamos en práctica. Acompáñanos y te pedimos la dirección del Espíritu Santo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Vamos a ver un poco de historia. En 1916, Kossel define lo que es un enlace iónico, sus características, y esto lo vamos a ver más adelante. En 1923, Lewis plantea la notación que lleva su nombre. Él propone un diagrama en donde vamos a poder ver el número de electrones. A esto se le llama el número de valencia de cada átomo. En 1926, Fritz Londol plantea el enlace que lleva su nombre. Es ahí donde él propone estos enlaces. Y en 1957, Gillespie plantea la teoría de la repulsión entre los pares electrónicos de la última capa de valencia. Esto permite que podamos dibujar de forma geométrica a estas moléculas. Le da una forma esta teoría de repulsión de pares electrónicos. Muy bien, vamos entonces a ver cuáles son estos enlaces, cuáles son sus características. Vamos a ver primero vamos a responder esta pregunta: ¿cómo se reproduce el enlace químico? Se produce porque los átomos adquieren más estabilidad cuando están unidos. Ellos van a buscar completar el octeto, como lo propuso Kossel y Lewis. Y para que ellos puedan completar los 8 electrones en su último nivel, van a necesitar unirse a otros átomos. Esto da como resultado características peculiares a cada uno de estos enlaces. Para poder entender un poco acerca de lo que ocurre con estos enlaces, vamos a ver el siguiente ejemplo. A su mano izquierda he presentado ahí una tabla en donde tenemos dos átomos, el átomo A y el átomo B. Los dos, para poder encontrar la estabilidad, se unen, y al unirse estos átomos A y B van a liberar una energía. Por ejemplo, tenemos ahí el hidrógeno y el cloro. Cuando se unen para poder formar el ácido clorhídrico, van a liberar 428 kilojoules por mol. Eso es lo que se va a liberar cuando estos átomos se van a unir. Otro ejemplo: cuando dos átomos de hidrógeno se unen para formar la molécula de hidrógeno, van a liberar 432 kilojoules por mol. Entonces, podemos plantear una fórmula general: A más B va a ser igual a AB más energía liberada. Esa podría ser la fórmula general de estos enlaces, de estas uniones. Ahora, vamos a plantear lo que es cómo podemos saber el número de valencia de cada átomo, de la siguiente forma. Ahí tenemos para conocer los electrones de valencia de este último átomo. El aluminio, número atómico 13. Ahí tenemos su configuración electrónica: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p a la 1. ¿Cómo voy a saber yo cuáles son los electrones de valencia? Simple, voy a buscar el último nivel. En este caso, el último nivel es 3. El último nivel es 3. En el subnivel S voy a encontrar 2 electrones, y en el subnivel P voy a encontrar un electrón. Así que si yo sumo todos los electrones que se encuentran dentro del último nivel, voy a saber que hay 3 electrones. ¿Cuántos serán los electrones de valencia del aluminio? 3. De igual forma con el cloro. Ahí tengo cloro y su número atómico 17. Armo su configuración electrónica y me doy cuenta que en el último nivel, que es el nivel 3,
voy a encontrar en el subnivel S 2 electrones, en el subnivel P 5 electrones, y al sumar esos electrones que se encuentran en el nivel 3, voy a tener como número de electrones de valencia 7. Y de esa forma voy a poder encontrar los números de valencia. Avanzamos. Vamos a ver entonces ahora qué es un enlace iónico. Un enlace iónico va a tener las siguientes características. Se produce entre los elementos del grupo 1A, 2A con los elementos que van a encontrarse en el grupo 6A y el grupo 8A, excepto el berilio. Cuando el berilio, por ejemplo, se une con el cloro, van a formar un enlace covalente, no van a formar un enlace iónico. Entonces, esa es una característica, esa es una excepción dentro de estos enlaces iónicos. Ahora, ¿qué más podemos encontrar? ¿Qué otras características? Se produce generalmente entre un metal y un no metal. Generalmente la electronegatividad es mayor o igual a 1,7. ¿Qué es la electronegatividad? La electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo de robar electrones. A esa capacidad se le llama electronegatividad. No de robar, sino de atraer, ¿no? La palabra robar suena muy fuerte. Pero bueno, presentan estructura cristalina. La mayoría de estas moléculas van a presentar una estructura cristalina, quebradiza, como por ejemplo vamos a observar más adelante como la sal. ¿Qué más? Tienen un elevado punto de fusión. ¿Qué es el punto de fusión? Cuando pasan del estado sólido al estado líquido. Son electrolitos. Van a presentar electrolitos. Esos electrolitos que nosotros encontramos cuando no deberíamos beber bebidas energéticas, pero a veces en los comerciales podemos ver esas bebidas energéticas que dicen ahí tienen electrolitos y tienen sabor a tal y muchas cosas, ¿no? De eso estamos hablando. ¿En qué cantidad son menores? Son menores que los covalentes cuando hablamos de las cantidades. Tenemos aquí un ejemplo de enlace iónico. Enlazar el sodio con el cloro. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es armar la configuración electrónica del sodio y saber cuántos electrones se encuentran en su último nivel. Como vemos allí en la imagen, ya está la notación de Lewis y vemos de que el sodio tiene un puntito nada más arriba. Ese puntito hace referencia de que el sodio en su último nivel tiene un electrón, solo uno. Y el cloro, cuando hacemos su configuración electrónica, en el último nivel del cloro vemos que vamos a encontrar 7 electrones en el último nivel del cloro. Entonces, ¿cuánto le falta al cloro para poder llegar al octeto? Le falta 1. Entonces, el cloro, como es un no metal, le quita ese electrón al sodio. Y al quitarle ese electrón al sodio, se forma una unión entre el sodio y el cloro. Como el sodio dona su último electrón, en el siguiente nivel o en el nivel anterior, el sodio ya tenía su octeto completo. Así que el sodio logra su octeto y el cloro logra su octeto. Por lo tanto, los dos van a formar este enlace iónico. ¿Y qué es lo que van a formar? Van a formar el cloruro de sodio. También vamos a presentar aquí el enlace covalente. ¿Qué es este enlace covalente? Lamentablemente ahí no se puede observar en la pantalla. No sé qué ha pasado con la presentación, pero te voy a explicar de forma detallada lo que es o cuáles son las características del covalente. Primero, el covalente se va a presentar en 3 estados: en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. En cantidades, los covalentes son muchos. En la naturaleza vamos a encontrar muchos elementos covalentes. Ahora, ¿cuáles son las características de estos enlaces covalentes? ¿O hay tipos de enlaces covalentes? Claro que sí. Tenemos el primer tipo, que es un enlace covalente normal, donde estos dos no metales van a compartir los electrones. Dentro de este grupo de enlaces covalentes normales, vamos a encontrar subgrupos. Un grupo covalente normal polar y otro grupo covalente normal apolar. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Cuando se forma un enlace covalente normal polar, cuando se forma un enlace polar covalente,
van a poseer diferente electronegatividad y van a ser elementos diferentes, ¿ya? Entonces recuerda, cuando tengamos un enlace covalente polar, van a ser átomos diferentes y van a poseer una electronegatividad diferente, ¿ya? Recuerda esto. ¿Cuál sería la diferencia con el enlace covalente apolar? El apolar va a presentar átomos iguales y van a poseer electronegatividad iguales, ¿ya? Van a ser iguales. Eso es con respecto al enlace covalente normal apolar. Entonces, ya sabes cuál es la diferencia entre estos dos subgrupos del enlace covalente normal. Ahora, también tenemos el enlace covalente dativo o coordinado. ¿Qué es lo que ocurre en este enlace covalente dativo o coordinado? Uno de los átomos, para lograr este enlace, no aporta electrones para este enlace. Él solo se une, pero no aporta a esta unión, no aporta electrones. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, tenemos al dioxoclorato 3 de hidrógeno. Aquí hay un oxígeno que se une, pero no aporta electrones. Otro tipo de enlace covalente es el enlace covalente múltiple, donde existen más de un par de electrones. Tenemos, por ejemplo, el enlace doble y tenemos el enlace triple. Un ejemplo de enlace doble tenemos la molécula de oxígeno y un ejemplo de enlace triple tenemos la molécula de nitrógeno. Otro tipo de enlace que también vamos a presentar es el enlace metálico que tú puedes ver ahí. ¿Cuál es la característica de los enlaces metálicos? Es que todos los metales se unen y al unirse todos estos metales van a formar o van a permitir que la corriente eléctrica pueda transitar a través de ellos. Esa es una de las características de estos enlaces metálicos. Entonces, ¿qué enseñanza podemos nosotros obtener con respecto a estos enlaces químicos? Recordemos de que cuando Dios creó al hombre, no lo creó solo. Dios vio de que el hombre necesitaba estar con alguien. El hombre necesita sociabilizar. El hombre es un ser sociable por naturaleza. Y nosotros tenemos que recordar algo, que siempre vamos a aportar en esta vida. Y todo lo que tú seas tiene que ser con un propósito, ayudar a los demás. Tienes que aprender a dar. ¿Para qué? Para que se pueda formar un enlace. Si los átomos no se dieran electrones, esos enlaces no se podrían dar. Y si no existieran enlaces en nuestro ecosistema, no estaríamos vivos. Es por eso que Dios, a través de este tema, te muestra lo importante que es aprender a dar, aprender a compartir, aprender a ayudar al prójimo. Si estos átomos dijeran, no, yo quiero mis electrones para mí nada más, y solamente se quedan entre ellos, no existiría equilibrio en el ecosistema. No podría haber vida. De la misma forma, queridos alumnos, ustedes tienen que entender que para poder vivir en el reino de los cielos, tenemos que aprender a compartir, aprender a dar. Y cuando nosotros damos, creamos enlaces. Que el Señor les bendiga.